Hola, bienvenido a un vídeo más de su canal Odilio Flores. Soy el profesor Odilio Flores y desde el mero centro de América, desde Honduras, Centroamérica, le traigo a usted en este caso la 27ª clase del curso completo Cálculo 1 desde cero. Estamos trabajando a petición de muchos estudiantes con el texto Cálculo novena edición de Purcell, Barberg y Rigdon. Estamos específicamente a la altura de esta clase en la sección 3.4 problemas prácticos, que son problemas de optimización. Así es que arrancamos con este ejercicio que corresponde al problema número 30 del texto Cálculo novena edición de Purcell. ¿Qué nos dice este ejercicio? Una caja cerrada en forma de paralelepípedo rectangular con base cuadrada, tiene un volumen dado. Si el material utilizado para el fondo cuesta 20% más por pulgada cuadrada que el material para los lados y el material de la tapa cuesta 50% más por pulgada cuadrada que cada lado, encuentre las proporciones más económicas para la caja, es decir, las medidas de la caja que sean más económicas. Ok, entonces aquí tenemos el dibujo de la caja, aquí tenemos la gráfica. Acuérdense que nos dice, esta sería la base de la caja, que nos dice que es una base cuadrada. Nos dice que es base cuadrada, entonces por lo tanto, si X mide un lado, X mide el otro. Ok. Y tenemos lógicamente que entonces las tapas, las paredes, llamémosle así, lo de los lados, entonces estaremos hablando que un lado mide X y su altura mide Y. Ok. Y la tapa, también la tapadera, la tapa también sería X por X, porque si la base es cuadrada, pues la tapa también es cuadrada. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que las paredes lógicamente son 4. ¿Y cuál es el área de esas paredes? Sería X por Y. Ok. Entonces, fíjense bien, en este ejercicio nos ponen como referencia el precio de las paredes, el precio de los lados. Porque nos dice, nos compara, nos dice que el precio del fondo, o sea, de la base, vale 20% más por pulgada cuadrada que el precio de los lados. Y el precio de la tapa dice que vale 50% más que los precios de los lados. Entonces espero que a esta altura usted ya sepa que si usted a algo le va a sumar el 20%, es como que diga 1.20. Si usted algo le va a sumar el 50, entonces como que lo multiplique por 1.5. Ok. Entonces tenemos aquí, dice, sea X los lados de la base tal como está aquí en este dibujo, y de la tapa también, porque la tapa también es cuadrada. Y sea la altura, aquí tenemos Y es esta altura, la altura de los lados de las paredes, y P el costo por pulgada cuadrada. Ok. Entonces, ¿qué tenemos? El volumen de un paralelepípedo es igual al área de la base por la altura, es decir, X cuadrado, que es la base, X por X, por la altura que es Y. Y si despejamos la Y para expresar todo en función de una sola variable, entonces tendríamos que este X cuadrado que multiplica pasa a dividir, por lo tanto, Y es igual a B entre X cuadrado. Ok, entonces, ¿cuál sería el costo? Acuérdese que si P es el costo por pulgada cuadrada de los lados, de las paredes, entonces quiere decir que como la base vale 20% más por pulgada cuadrada que los materiales, ¿verdad? Que la de los lados, entonces quiere decir que el costo de esta base va a ser 1.2 por el precio por el área de la base que es X cuadrada. ¿Ok? Y como la tapa tiene la misma base, la misma área de la base, entonces, pero vale 50% más, ¿verdad? Que el precio de los lados, entonces sería 1.5 por el precio, por el área que también sería X cuadrado. Y como el precio, y como P es el precio de los lados, simplemente son 4 caras, 4 lados, por el precio, por X y por Y, que es el área de cada cara. Ahí tenemos planteada esa ecuación. Y si sumamos términos semejantes, 1.5p por x cuadrado más 1.5p por x cuadrado es igual a 2.7px cuadrado. Entonces, más 4 por x por y, y aquí arriba tenemos que y vale b sobre x cuadrado. Entonces sería 4 por p por x por b sobre x cuadrado.
Y aquí podemos ver que esta x no simplifica una x de la x cuadrada en el denominador, por lo tanto nos queda que el costo es igual a 2.7 por P por X cuadrado más 4P por B entre X, por el volumen dividido por X. Aquí tenemos nuevamente el costo, 2.7 por el precio por X cuadrado más 4 por el precio por el volumen entre X. Entonces vamos a calcular la derivada para encontrar ese punto crítico que lleve a ser, ¿verdad?, un mínimo. Ok. Entonces la derivada, acuérdense, el exponente multiplica 2 por 2.7 es 5.4 por P por X a la 2 menos 1, que sería 1, que se sabe que el 1 como exponente no es necesario escribirlo. Y acuérdense que aquí es como que tengamos 4P por B por X a la menos 1. Entonces ese menos 1 que es exponente multiplica. Nos quedaría menos 4 por P por B. Y acuérdense que a ese exponente menos 1 se le resta 1 al exponente. Y menos 1 es menos 2. Entonces aquí tenemos esa derivada. Ahora igualamos a 0 porque usted ya sabe que para despejar el valor de X lo igualamos a 0. Además de ello, para que un punto sea máximo o sea mínimo, la derivada en ese punto debe de ser 0, porque acuérdense que la recta tangente debe ser totalmente horizontal. Sea punto máximo o mínimo, debe ser totalmente horizontal. Y toda recta horizontal, su pendiente es 0. Y la derivada, que es la pendiente, la igualamos a 0. Además, nos sirve para despejar a la X. En este caso, antes de ir despejando, vamos a hacer esta suma. Aplicamos la carita feliz. 5.4 por P por X por X cuadrado. ¿Cuánto es eso? Eso es igual a 5.4 por P por X cúbico porque X por X cuadrado es X cúbico. Menos, aquí hay un denominador 1, 1 por 4PB es 4PB sobre el producto de los denominadores. 1 por X cuadrado es X cuadrado, lo igualamos a 0. Ahora sí, este denominador que divide pasa a multiplicar y cualquier cantidad multiplicada por 0 es igual a 0. Entonces, ¿qué nos quedó? 5.4P por X cúbico menos 4P por B igual a 0. Ok, como vamos a despejar la X cúbico, este menos 4 por P por B, que está sumando, pasa al otro lado a restar. Nos queda entonces que 5.4P por X cúbico es igual a 4P por B. 4 veces el precio por el volumen. Ok, como vamos a despejar la X, el 5.4 P que multiplica pasa a dividir. Nos queda en el miembro de la izquierda solamente X cúbico igual a 4 por P por B sobre 5.4 P. Y como está X al cubo, pues para encontrar a X le sacamos raíz cúbica a ambos lados. Entonces nos queda que X es igual a raíz cúbica de 4B sobre 5.4. Ok, entonces si nosotros le calculamos la raíz cúbica a 4/5, perdón, entonces si nosotros le calculamos la raíz cúbica a 4 sobre 5.4, ese valor es aproximadamente 0.9048, entonces nos quedaría por la raíz cúbica del volumen. Este sería el valor de X. Y antes de demostrar si este valor corresponde a un mínimo, pues vamos a encontrar el valor de Y. Acuérdense que la pregunta es cuáles serían las proporciones de esa caja, es decir, las medidas. Uno mediría X, que es 0.9048 por la raíz cúbica del volumen, y ahora vamos a encontrar Y. Y Y decíamos que era igual al volumen entre el cuadrado de X. Entonces sustituimos entonces, Y igual a B sobre la raíz cúbica de 4B entre 5.4 elevado al cuadrado. Así lo dejaríamos porque no es necesario pues operarlo. Ok, entonces ahora nos queda, estas serían las medidas de la caja que haga que el costo sea mínimo. Pero también hay que demostrar que este valor de X es un valor mínimo. Ahora para saber si ese valor crítico, el valor de X que encontramos es realmente un mínimo para dar por segura nuestra respuesta, entonces vamos a utilizar el criterio de la segunda derivada. A veces podemos utilizar el criterio de la primera derivada, pero eso es mejor cuando encontramos valores numéricos, pero en este caso solo hemos encontrado valores con variables, con incógnitas. Entonces, por eso recurrimos a la segunda derivada, es más fácil interpretar. Entonces, acuérdense que un valor es mínimo cuando, al ser sustituido el valor crítico, el punto crítico en la segunda derivada,
Si ese valor es positivo, entonces estamos hablando de ese punto crítico es un máximo, es un mínimo. Y si ese resultado es negativo, quiere decir que ese punto crítico es un máximo. Aquí tenemos los valores que nos dio de X y lógicamente de Y. Estas serían las proporciones de la caja para el cual el costo sería mínimo. Entonces vamos a demostrar si eso corresponde a un mínimo. Entonces aquí tenemos la derivada de 5.4p por x. Acuérdense que cuando la x es lineal, entonces su derivada es el coeficiente, 5.4p. Y aquí acuérdense que el exponente pasa a multiplicar y se le resta 1. Menos 2 por menos 4 es positivo 8. Por p, por b, y al exponente se le resta 1. Negativo 2. Menos 1 sería negativo 3. Sería x a la negativo 3, que lo puedo aplicar el recíproco, pasarlo al denominador como positivo 3. Entonces, esta es la segunda derivada. Entonces, usted puede ver que esta segunda derivada siempre va a ser mayor que 0 cuando la evaluemos en el punto crítico. ¿Por qué? Porque el punto crítico es positivo y aquí todo también es positivo. Por lo tanto, el resultado será positivo. Entonces, recuerde que cuando usted evalúa un punto crítico en una segunda derivada, si ese resultado es positivo, quiere decir que hay un mínimo. Y entonces hemos encontrado la respuesta correcta. Por tanto, las proporciones más económicas para la caja son X 0.9048 por la raíz cúbica del volumen y Y sería igual al volumen entre el cuadrado de la raíz cúbica del cociente de 4, ese es el volumen, partido por 5.4. Y hemos con esto pues ya resuelto este ejercicio número 30 del texto Cálculo novena edición de Purcell. Desde Honduras, Centroamérica, con usted el profesor Odilio Flores. Con permiso.